Hoy vamos a hablar sobre salud pública, vamos a hablar sobre determinantes y es muy importante que nosotros conozcamos, ¿no? Justamente cuando hablamos dentro de la salud pública, podamos conocer muy bien qué es la salud pública, qué hablamos o qué temas incluimos dentro del proceso de salud pública. Es así que vamos a hablar por qué es importante algunas bases conceptuales, el iceberg de la salud pública, el concepto según Wilson y Terris, algunas disciplinas y el ámbito de intervención. Entonces, dentro de la salud pública es importante considerar varios argumentos. Es necesario que ustedes conozcan dentro de este módulo que cuando hablamos de salud pública, nosotros entramos a tallar muy bien a diferentes problemas sociales que se dan, no solamente en el nivel primario, sino en general, en la salud en general. Hay que desterrar el mito de que salud pública solamente es a nivel primario, no es así. Hablar de salud pública está en su conjunto. Así que vamos a ver para ello este video. Permítanme. Ya, vamos a ver si es que está compartido con audio. Voy a volverlo igual a compartir con audio. Ya está. Vamos a ver este video, por favor, para luego reflexionar qué es lo que observamos en esta historia. Les quiero contar la historia de cómo el cólera cambió a mi pueblo. Los bichos del cólera viajan por el río. Son tan chiquitos que no se ven, pero son muy peligrosos. Sin darse cuenta, las mujeres llevaron el cólera a la casa en el agua que recogieron. El cólera también se esparció en las patas de las moscas y en las manos sucias. Y nos tragamos los bichos del cólera que estaban en el agua, en la comida y en nuestras manos. Todo pasó muy rápido. A la mañana, papá se sintió muy mal. Tenía una diarrea que se veía como agua gris que chorreaba de él. Yo me asusté mucho. Salí a buscar ayuda. Corrí tan rápido como pude. Cuando la enfermera lo vio, supo que era cólera. Necesitaba líquido enseguida. En ese momento, ella no tenía suero oral, así que le preparamos una bebida especial. Primero nos aseguramos que el agua fuera potable. La filtramos con un paño y la hervimos por 1 minuto. Luego mezclamos media cucharadita de sal y 6 cucharaditas de azúcar en 1 litro de esta agua. Sabía como a lágrimas, no muy salada. Me daba miedo que papá se muriera, pero pronto se sintió un poco mejor. La enfermera me explicó que no todos los que se tragan los bichos del cólera se enferman como mi papá, pero aún así pueden pegar la enfermedad. Ahora debía explicar lo del agua potable en mi pueblo y enseñarles a protegerse del cólera. Cuando vi a una muchacha que cargaba agua, le dije que podía convertirla en agua potable agregándole gotas de cloro y esperando media hora antes de usarla. A un hombre que iba a ponerse a comer con las manos sucias, le dije que lavara siempre sus manos con jabón y agua potable después de ir al baño. Solo podría comer sin peligro si tenía las manos limpias. Cuando vi a los vecinos del pueblo esparcir el cólera por el río, les dije que debíamos cavar letrinas lejos del río, por lo menos a 30 metros, para que el pueblo estuviera limpio. A una mamá que cocinaba alimentos sin lavarlos, le dije que debíamos lavarnos las manos y toda la comida. Y después de cocinar, comer la comida caliente y no dejar que se le pararan las moscas. Corrí la voz por el pueblo y fui rápido a buscar a papá. Me sentía feliz porque ya estaba mejor.
Así volvió la salud al pueblo. Ahora filtramos y hervimos el agua de beber. Siempre usamos las letrinas y siempre nos lavamos las manos después. Los alimentos se lavan, pelan y cuecen lejos de las moscas. Y siempre nos lavamos las manos antes de cocinar y comer. Salvamos a nuestro pueblo del cólera. Corran la voz. Su pueblo también puede ponerse a salvo. Bien, hemos observado este video, ¿no? Que nos hace mención justamente sobre el cólera. ¿Qué es lo que observamos aquí? ¿Qué hemos visto? A ver, algún voluntario que de pronto desee comentar qué es lo que han observado. ¿Alguien? ¿Qué significó el cólera como problema de salud pública? Es muy importante que determinemos ello, ¿no? Porque es importante la salud pública, sí. El cólera ha sido históricamente un problema significativo de salud pública, ¿no? Debido también a su alta tasa de mortalidad que tenía, como ustedes han visto en el video, esa rápida propagación, el impacto que tenía en las comunidades vulnerables. Y obviamente el hecho de que tenga una alta tasa de mortalidad donde causaba una diarrea grave, una deshidratación rápida, donde llevaba a la muerte incluso en cuestión de horas si no se trataba adecuadamente, ¿no? Y esa rápida propagación justamente que se daba principalmente a través del agua, a través de los alimentos contaminados. Ahí está entonces el origen del problema, como el origen de los muchos problemas que pueden existir en las enfermedades. Si yo ya sé que hay que lavar los alimentos, que hay que a través del agua desinfectar porque se transmiten muchas enfermedades, como en este caso la bacteria, y que además podemos facilitar la contaminación o la propagación a otras áreas, es ahí donde tenemos que tener ese impacto, ¿no? Porque siempre las áreas más afectadas siempre suelen ser en los lugares donde el saneamiento es deficiente, en lugares donde existe pobreza, en zonas donde existe mucha deficiencia, mucho incluso acceso limitado de agua potable. Por eso es que el cólera siempre se habla como dentro de la historia, como una de las epidemias que resaltó mucho justamente por esa condición de saneamiento, ¿no? Entonces, es importante la prevención. Entonces, implica asegurar ese acceso a agua potable, implica mejorar las condiciones de saneamiento, a educar a las comunidades sobre prácticas higiénicas, ¿no? O sea, es importante tener esa salud pública global y esa necesidad de mejorar siempre los accesos que tenemos a los servicios de salud. Entonces, cuando nosotros vemos el iceberg de la enfermedad, ¿qué significa eso? Ustedes están viendo aquí el gráfico, ¿no? Por ejemplo, del iceberg. El concepto iceberg de la enfermedad se utiliza mucho en epidemiología y se utiliza mucho para describir la relación entre los casos que son visibles de una enfermedad y los casos que no son detectados. O sea, si yo tengo aquí, ¿no? A un caso, a un sistema, ¿no? Que ve, que se observa por alguna enfermedad conocida, yo lo voy a ver. Sin embargo, miren el lado del iceberg, donde hay justamente una mayor cantidad de personas donde no se conoce, no se hace visible o los casos que no fueron detectados en su momento. Entonces, se basa en esta idea de que lo vemos o los casos que son evidentes solo con una pequeña parte del problema. O sea, en realidad el problema general radica dentro del iceberg, donde está la morbilidad desconocida, el grupo vulnerable que muchas veces no tratamos, ¿no? Entonces, la mayor masa de la enfermedad está ahí sumergida y no se ve fácilmente. Entonces, siempre es importante, cuando vemos estos casos evidentes del iceberg, esa pequeña porción se ve en la superficie del agua, representa a estas personas que tienen síntomas claros, síntomas severos de enfermedad y que buscan atención médica y que son diagnosticados, personas que se preocupan por su salud. Pero tenemos otra parte del sistema que no se ve, que es la parte sumergida del iceberg.
Y esta gran porción, lamentablemente, que está bajo la superficie, representa a todas las personas infectadas que no muestran síntomas, o sea, a los asintomáticos, o personas que tienen síntomas leves y que no buscan atención médica y que no son diagnosticados. De pronto porque no les informaron, porque no tuvieron la información correcta en el momento necesario, ¿no? Entonces, algunas enfermedades, incluido el cólera, pueden tener portadores que albergan el patógeno sin mostrar síntomas, por ejemplo, pero pueden transmitir la enfermedad a otros. Entonces, así como hay infecciones que están no diagnosticadas, personas que tienen de pronto una vida sexual activa, pero a la vez de riesgo y que no se hacen sus controles periódicos y no saben si están con VIH o no y que van y contagian a otras personas. Entonces, esto genera, ¿no? Obviamente un contexto bastante amplio en la salud pública, genera impacto bastante alto en la salud pública. Es por eso que aquí hay que informar a la población, ¿no? ¿Cuál sería el ámbito de intervención de la salud pública? En la prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Ustedes están viendo ahí la imagen. Nos muestra de manera muy clara los tres niveles de prevención. Recuerden que cuando hablamos de prevención, siempre decimos, ¿no? Hay que prevenir las enfermedades, así como promocionar la salud. Pero cuando prevenimos, nosotros podemos prevenir desde tres instancias. Por eso no solamente esta salud pública se alberga, como les dije al principio, en centros de salud. En centros de salud yo podría hablar de una prevención primaria de pronto porque hay una población vulnerable antes de que ocurra alguna enfermedad. Entonces, siempre la salud pública interviene en esos tres niveles de prevención. Controlamos esa incidencia. Por ejemplo, si yo quiero, le digo la primaria, yo aquí quiero promocionar porque quiero evitar la aparición de una enfermedad. Estamos hablando de poblaciones vulnerables. Entonces aquí se dan programas educativos que fomentan muy bien los hábitos saludables, que fomentan una buena nutrición, el ejercicio regular, ¿no? Que la reducción del tabaco, del consumo de alcohol, que las vacunas, ¿no? Que el tema del saneamiento de agua potable, lo que venimos hablando. Pero cuando hablamos de prevención secundaria, aquí el objetivo es detectar y tratar la enfermedad en etapas iniciales. ¿Para qué? Para justamente prevenir su progresión. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, realizarme un examen para detectar, ¿no? un posible cáncer de mama, yo me hago una mamografía. Yo quiero detectar algún problema con un cáncer cervical, yo me hago mi prueba de Papa Nicolau, me hago mi colonoscopías para prevenir algún cáncer de colon. Entonces, yo lo que estoy haciendo, ¿qué es? Haciéndome exámenes de prevención, de detección, para ver si algo está pasando. O en todo caso, voy a los servicios de salud, ¿no? Para recibir un diagnóstico temprano porque algo está pasando en mí que no está bien. Entonces, busco tratamiento oportuno, busco diagnóstico precoz y me educo sobre esos signos y síntomas que puedo tener para evitar avanzar más rápido en la enfermedad. Entonces, o me saco pruebas de identificación, de detección, o me trato de manera oportuna y precoz. Esa es la prevención secundaria. Y la prevención terciaria, acá ustedes leen que dice rehabilitación. O sea, aquí el objetivo es reducir esas complicaciones y mejorar esa calidad de vida que hay en los pacientes. ¿En quiénes? En pacientes que tienen enfermedades crónicas, enfermedades que ya están por mucho tiempo. Entonces aquí se hace un programa de rehabilitación física, un programa de rehabilitación, por ejemplo, queremos a una persona con diabetes, con una enfermedad crónica o con hipertensión. Queremos empezar a darle cuidados especiales, ¿no? Pacientes que necesitan realizar ejercicio, necesitan tener una buena alimentación, controlarse periódicamente. O sea, ya empieza todo el trabajo que se hace en sí debajo de la enfermedad, pero para evitar complicaciones. ¿Sí? Entonces, ya los pacientes que han sufrido complicaciones graves, lamentablemente, y que necesitan apoyo, ¿no? Son pacientes que no debemos tener, ¿no? Que no debemos tener. Entonces, es importante
que podamos tener esta prevención terciaria de manera adecuada. ¿Hasta aquí todo está claro? ¿Confirman? Si ustedes entienden esta parte, van a poder entender el resto, ¿no? Que es bastante importante y bastante fácil. Entonces, la evolución del concepto de salud pública, como todos los conceptos, siempre evolucionan. Y desde el enfoque de la medicina, habla de la atención a un problema de salud específico de una persona, ¿no? Y obviamente a la atención al problema de salud específico de una porción de población que acude al médico para recuperar. Entonces, el enfoque de la medicina, el enfoque de la salud pública, o sea, a la atención de las necesidades de toda la población. Esta necesidad lo va a intervenir todo un equipo multidisciplinario de profesionales, ¿sí? Entonces, tenemos varios movimientos constructores del concepto de salud pública que ahí se encuentran. Entonces, el concepto de salud pública desde este enfoque siempre ha ido creciendo y tenemos muchos conceptos, modelos conceptuales de salud pública que han ido poco a poco cambiando, ¿no? Desde el marco conceptual de perspectiva de análisis, ¿no? A nivel biomédico, epidemiológico clásico, higienista o sociomédico. Tenemos como varias corrientes, se podría llamar, donde nos habla de lo que es salud pública, por ejemplo, para el enfoque biomédico, para el enfoque epidemiológico, para el enfoque higienista. Entonces, cada uno tiene como un resaltador que los distingue al resto, ¿no? Entonces, y ahí también están los diferentes representantes. Por ejemplo, el enfoque biomédico está Pasteur y Koch, el epidemiológico está Mahon, el higienista Lebel y Clark, y el sociomédico French, Lewis, ¿no? Son los más conocidos. Ahora, según Wislon, tiene propio concepto. Nos dice, la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones de la comunidad, educar al individuo en cuanto a los principios de higiene personal, organizar servicios médicos, de enfermería para el diagnóstico precoz, para el tratamiento preventivo de las enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. O sea, un concepto bastante amplio, pero que trae consigo ya lo que significa realmente la salud pública. Terris en el 90 también nos da esta definición donde él le llama ciencia y arte de prevenir las dolencias, donde nos dice que aquí de lo que se trata es de prolongar la vida y de fomentar la salud, ¿no? Tanto física como mental, de controlar las enfermedades infecciosas, de las lesiones, de educar al individuo en los principios de higiene personal, ¿no? Y todo ello. Entonces, y según la OPS, la salud pública es el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance objetivo. Entonces, con esto nos damos cuenta realmente que la salud pública tiene muchos conceptos, pero todos siempre coinciden, ¿no? En ese proceso colectivo de cuidar la salud de los demás, así sea desde diferentes enfoques. Luego tenemos la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos que habla, ¿no? Y lo resalta el doctor Vicente Navarro, que la salud pública es la práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto de estudio la salud de las poblaciones humanas, se le considera como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental, mediante los esfuerzos organizados de la comunidad para el saneamiento del ambiente y desarrollo de la maquinaria social y afrontar los problemas de salud. Entonces, hay varias disciplinas que integran la salud pública dentro del ámbito de la investigación y que además ayudan mucho para ello, y ahí están todas, ¿no?
Entonces, ustedes ven que la salud pública no solamente está dentro de la biología o de la medicina, ¿no? Sino que está dentro de la antropología, biología, ciencia política, ecología, economía, estadística, genética, mira, incluso hasta veterinaria. Entonces, todo integra el proceso de salud pública y que a su vez esto también puede dar muchos resultados positivos en investigación, ¿no? Que también se consideran bastante importantes, ¿no? Además de ello, las funciones esenciales, ¿no? De la salud pública. Hay varias funciones desde la primera hasta la 11. La primera que dice seguimiento, evaluación y análisis de la situación en salud, ¿no? Habla de cómo ese seguimiento es importante, ¿no? Cómo la evaluación parte también dentro de ese seguimiento que se dio para que al final podamos tener un análisis adecuado. Vigilancia de la salud pública y control de riesgos, daños, promoción de la salud, ¿no? Luego está la participación de la comunidad, el fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación, fiscalización en salud, el desarrollo de políticas, ¿no? Su capacidad institucional de planificación, la evaluación y promoción del acceso equitativo, el desarrollo de recursos humanos, ¿no? La garantía de calidad en servicios de salud, la investigación, desarrollo e implementación de soluciones, ¿no? Y la reducción del impacto. Entonces, todas esas son funciones esenciales e importantes en salud pública. Entonces, estas, ¿por qué? Porque son parte del proceso, ¿no? Luego tenemos que dentro de la medicina y la salud pública, en nuestro sistema de salud peruano, tenemos a dos representantes, Hipólite Unanue y José Cayetano Heredia Sánchez. ¿Quiénes fueron estos personajes? ¿Quiénes fueron? Hipólito Unanue, ¿alguien sabe? Fue un destacado médico, ¿verdad? Destacado médico, científico, incluso fue hasta político en el Perú, ¿no? Bueno, pero a él se le conoce como uno de los padres de la medicina en el Perú, ¿verdad? El padre de la medicina en el Perú, ahí está, Hipólito. Ahora, su legado tiene varias facetas, ¿no? Eh, Él estudió en la San Marcos, medicina, pero aquí lo más importante son como lo que dejó, ¿no? Básicamente como tal. Promovió mucho la modernización de la medicina, la salud pública en el Perú la promovió y empezó influyendo mucho el tema de las prácticas higiénicas y científicas, ¿no? O sea, lo importante que era, ¿no? Poder promover estas prácticas higiénicas para que la población pueda tener un mejor estado de salud. Sin embargo, Cayetano Heredia, ¿no? Que fue otro influyente médico, educador peruano también, y que se considera como uno de los pilares fundamentales en la medicina peruana, también tuvo una buena contribución, ya que él impulsó mucho la parte científica, ¿no? O sea, hablaba de que la excelencia en la medicina peruana se lleva a cabo gracias a la investigación. Entonces mejoró mucho dentro del proceso de la salud pública de que existan estudios que ayuden a mejorar la salud pública y las condiciones sanitarias que son sumamente necesarias e importantes, ¿no? El sistema de salud peruano es también primordial, ¿no? Y es muy necesario conocer lo que tenemos aquí, el sector público, el privado. Es importante que conozcan el régimen, por ejemplo, subsidiado contributivo a nivel público y a nivel privado, el régimen contributivo directo y el régimen privado, ¿no? Entonces, básicamente ustedes se dan cuenta que en el Perú existen varias formas de poder nosotros tener algún tipo de seguro, ¿no? De alguna forma es beneficioso, pero también perjudicial. Tenemos todos estos tipos de seguros. MINSA, el seguro, el Ministerio de Defensa, la policía, ¿no? Aquí están ya los temas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ¿no? Salud. Dentro del seguro de salud está EPS también, que están los hospitales, clínicas o los seguros privados, ¿no?
Entonces, tenemos diferentes tipos de seguro de proveedores que generan también que nuestro sistema sea bastante fragmentado, dividido, y que a su vez esto genere como diferencias, ¿no? En los sistemas de salud, lo cual no debería ser porque la salud debe ser universal, una igual a todos, pero en nuestro caso peruano no es así. Entonces, eso es básicamente con esta primera parte, ¿no? Que es necesario que ustedes conozcan. Vamos a continuar, además de ello, con la atención primaria de salud. Pero para ello vamos a hablar primero de los determinantes sociales de la salud, que son necesarios que también ustedes lo conozcan. Cuando nosotros hablamos entonces de determinantes después de haber introducido el concepto de salud pública, es importante que detallemos muy bien. ¿A qué le llamamos determinantes sociales de la salud? ¿Alguien de repente tiene algún concepto o cómo lo podría determinar en una sola palabra a los determinantes? Si yo les diría, ¿pueden ser las consecuencias o las causas? ¿Qué me dirían? Si les pregunto, ¿los determinantes pueden ser las consecuencias o las causas de algo que se suscite en la comunidad? Muy bien, Raquel, las causas, ¿no? Muy bien, las causas. Entonces, los determinantes sociales nunca se olviden que son esas causas, esas condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, ¿no? Envejecen, trabajan, y que obviamente este entorno puede afectar su salud, ¿no? Puede afectar ese funcionamiento normal de vida, esa calidad de vida que pueden tener. Entonces, estas condiciones que se dan dentro, o sea, estos determinantes pueden ser moldeados, ¿no? Pueden ser moldeados eh, y pueden ser diferentes, ¿no? Si bien es cierto existe una causa para algo, pero esto puede cambiar por el estrato económico, por ejemplo, el poder, los recursos que se pueden tener, que hace que pues no me afecte. Entonces, los determinantes siempre abarcan una amplia gama de factores sociales, económicos, ambientales, que incluso influyen mucho en la salud de las personas y de todas las comunidades. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos muy bien esos determinantes, ¿sí? Entonces, constituye esa causa que determina o que decide algo que se considera importante. Hay una relación de causalidad, en realidad, en estos determinantes sociales. Causa, efecto. Si yo tengo un hogar donde existe mucho hacinamiento, esa es mi causa. ¿Y mi consecuencia qué voy a tener? En el hogar van a ver los niños, van a estar con diarreas, problemas a nivel estomacal, ¿no? Entonces, el cólera, qué sé yo. Entonces, existen varias situaciones que se dan en la comunidad y que la idea es buscar cuáles son esos factores determinantes. Por eso se llaman determinantes, porque determina algo, constituye algo, ¿no? Una causa de lo que está sucediendo. Y eso genera un efecto. Es así que a nivel social, por ejemplo, si hablamos de que estos determinantes tienen muchos factores, a nivel social, efectivamente, como dice aquí, el conjunto de personas que se relacionan entre sí con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida. Todas las personas que estamos en este mundo cumplimos un rol específico en la sociedad. Entonces, Ese, ese estatus social, esa condición, ¿no? Genera que la persona pueda tener un acceso a los servicios de salud o no los tenga, que pueda tener una vivienda digna, adecuada o que no la tenga, o una educación de alta calidad o que no la tenga. Entonces, ¿de qué va a depender? Depende también mucho de ese nivel de ingreso, de esa posición social que tiene la persona. Aunque la persona lo quiera, no puede. Entonces, yo puedo estar yendo en taxi mientras en la avenida veo a una persona que está en la basura tratando de
escoger lo mejor que pueda de la basura, ¿no? Entonces, para esa persona eso puede ser muy significativo porque no tiene el acceso para comprar algo y porque ahí lo encontró, por más que sea de segunda mano, pero que para él es valioso. Y para la otra persona que de repente está en taxi y que tiene la opción hasta de pagar movilidad para trasladarse. Entonces, son dos situaciones sociales distintas justamente por el tema también económico. Entonces, a nivel social hay un diferencial bastante alto, ¿no? Del cuando las personas tienen algún problema. A nivel de salud, a nivel de salud hay un estado, ya sabemos que el concepto es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o dolencias. Sí, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Acuñó este término en 1946. Es así que, claro, decíamos que la salud también es un determinante, ¿no? Que también es fundamental, si las personas no tienen salud, imagínense. Los factores determinantes de la salud es el conjunto de factores personales, sociales, políticos, ambientales que determinan el estado de salud de los individuos y las poblaciones. Nos dice que los determinantes de la salud según la LONDE, y aquí vamos a incluir a este primer personaje que es bastante importante. ¿Quién fue la LONDE y por qué habló de los determinantes de la salud? Ustedes ven que ahí hay un concepto. Nos habla conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o las poblaciones. Y aquí está biología, medio ambiente, estilo de vida, organización de la atención sanitaria. Entonces, realmente la LONDE, ¿no? Dentro de su proceso, ¿no? Quiso buscar cómo es que se encuentran los determinantes sociales, ¿no? En la comunidad. Entonces, obviamente, si nosotros hablamos de determinantes sociales, él dijo, no, yo necesito conocer muy bien por qué las personas se enferman, por qué las personas eh, con estos determinantes de la salud, por qué tienen una mala calidad de vida. Entonces, Lalonde hizo un informe muy famoso, y él dio su enfoque muy ampliado sobre estos determinantes. Entonces dijo, no, el enfoque busca comprender que existen cuatro factores, o sea, cuatro perspectivas importantes que influyen de manera directa, así directa en las personas. Que si estas cuatro cosas no se cumplen, es posible que las personas no tengan buena salud. Entonces habló la biología humana. O sea, existen factores genéticos en nosotros como personas que nos predisponen a tener ciertas enfermedades, ¿verdad? Y también a nivel fisiológico. Entonces, él le llamó a ese conjunto genético fisiológico que me dio una enfermedad y que no dependió incluso de mi estilo de vida. Yo pude haber sido deportista, pero de pronto sufrí de un paro cardiorrespiratorio porque, bueno, tenía antecedentes familia que tenían problemas a nivel del corazón, problemas cardíacos. Entonces, ¿qué nos dice él? Que justamente esos factores genéticos son los que influyen y los que determinan también la salud en muchos de los factores. El ambiente, el medio ambiente. Ahí hablaba de los factores físicos y sociales que también influían de manera directa en la comunidad. O sea, nosotros podemos hablar de determinantes sociales como al principio, decir, sí, la comunidad, la sociedad, que el dinero, que esto, que el otro, ya. Él menciona lo mismo, pero los clasifica estos factores en estos cuatro principalmente. Entonces, en la parte social está dentro de la parte del medio ambiente. En el estilo de vida, él hablaba sobre esas conductas que tenemos como persona de manera individual, como el hecho de la dieta, el ejercicio, si lo hacemos o no. O sea, él habla de que mi estilo de vida me puede llevar a determinar una enfermedad. Y eso es cierto, ¿no? O sea, sabemos que el estilo de vida
Si no es bueno, vamos a terminar pues teniendo problemas. Y por último, la organización de la atención sanitaria. O sea, él hablaba de cómo el sistema de la atención sanitaria, cómo el acceso y la calidad, porque no solamente es tener acceso y que te traten como sea, no, sino es acceso y calidad. Entonces, las personas no solamente tienen derecho a tener un acceso a salud, sino también tienen que tener la calidad de atención. Porque de nada sirve que yo tenga acceso y entré al hospital, me atendieron, pero fallecí. ¿Por qué? Por una mala atención. No. O sea, tiene que haber un complemento entre el acceso y la calidad de los servicios de salud. Entonces, este enfoque ha sido muy utilizado actualmente porque habla como, tiene una perspectiva más integral, como más holística, ¿no? Y que estos factores, pues más allá de la atención médica, influyen mucho en el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, lo utilizan mucho a la LONDE cuando hablan de determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales habla de las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, justamente lo que les mencionaba, incluso el sistema de salud. Estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, poder, recursos a nivel mundial, nacional y local, y que depende a su vez de las políticas adoptadas. Entonces, los determinantes sociales de las personas tienen ese concepto, ¿no? Que nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen. Estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, como les decía, la parte social, o sea, el medio ambiente, el poder, ¿no? Los recursos que hay a nivel nacional y local y que dependen muchas veces de la política. Y los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, o sea, las diferencias injustas y evitables que se observan en y entre los países en los que representa la situación sanitaria. Entonces aquí está la LONDE, siempre citado cuando se habla cuáles son esos principales determinantes de la salud. Entonces ya lo saben, medio ambiente, estilo de vida, sistema sanitario, biología humana. El medio ambiente que habla de la parte del agua, los alimentos, la contaminación del aire, el transporte, ¿no? El barrio, la casa, la escuela, todo el medio ambiente. A nivel social, la pobreza, el desempleo, la ignorancia, el grado de desarrollo, el nivel cultural, ¿no? El estilo de vida, según la OMS, habla sobre los patrones de comportamiento por la interacción entre características personales, interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómica y ambiental. ¿Cuáles son algunas conductas que más afectan la salud? Y ahí tenemos los hábitos dietéticos, el ejercicio, el sedentarismo, el abusar de las sustancias alcohólicas, tabaco, droga, el tener conductas violentas, el tener conductas sexuales irresponsables, el tener actividades de riesgo, el abuso de la medicina. ¿M? Entonces, esto de alguna forma genera conductas que lamentablemente afectan el estado de salud de la población. ¿Sí? En la biología humana habla de la fortaleza en general, de la resistencia a la enfermedad, ¿no? De la susceptibilidad también o de las enfermedades genéticas. O sea, si yo hablo de la biología humana y les decía que eran los factores genéticos que no podíamos controlar porque eran genéticos y que podían poner como al límite a la persona, entonces ahí está, ¿no? Como esa susceptibilidad a la enfermedad por cierta, digamos, tendencia genética que podría tener la persona que adopta la persona. Y los servicios de salud, no nos olvidemos que la calidad es tan importante, que es tan importante que no solamente la atención sea sea recibida, sino que también a su vez sea satisfactoria, o sea, que pueda la persona sentirse bien con la atención que recibe, ¿no? Que pueda ser accesible, que pueda tener un buen costo también, ¿no? Entonces, si vemos que tenemos una persona que necesita una atención, identificamos en la comunidad. Muchos no saben que tienen seguro de sí. Usualmente a estas alturas ya todas las personas deben tener un seguro.
pero hay personas que desconocen porque o nunca usaron su seguro, porque desconocen, ¿no? Porque piensan que, no sé, que se les va a cobrar dinero, porque saben que no tienen para pagar, entre otras cosas. Entonces, hay muchas personas que no hacen uso de su seguro porque no saben que los tienen, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿no? La accesibilidad y los costes y saber y enseñarles. Entonces, por ello es que cuando nosotros hablamos de todos estos determinantes de la salud y hablamos de porcentajes dentro del alón de lo que nos manifiesta, ¿cuál es el porcentaje que más pesa dentro de todos? ¿Cuál es el porcentaje que más pesa? Si digamos, si hacemos como un balanceo, ¿no? El estilo de vida, ¿ven? Entonces, ¿cómo el estilo de vida predice lo que vas a tener? Porque solamente el estilo de vida. Luego le sigue el entorno, la parte social y por último el sistema sanitario, que influye también en un 11%. Todo eso es el 90% de lo que me pudiera pasar. Y ese 7,9 es la parte biológica. Entonces, ¿de quién está, de qué lado es que debemos darnos cuenta? ¿De quién está la responsabilidad? De uno mismo, ¿no? De la persona, quien tiene que tomar siempre la decisión de cuidarse, de prepararse, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, eso es algo que debemos, ¿no? Siempre identificar, que se pueda realizar de manera adecuada, ¿no? Y que las personas puedan tener un sistema de salud bueno, ¿no? Sanitario. Entonces, los factores de estilo de vida tenemos, por ejemplo, si hablamos de estilo de vida, ¿cuál es el factor que más porcentaje afecta? Obviamente tenemos el estilo de vida como tal, a diferencia del medio ambiente, a diferencia de la herencia, a diferencia del sistema sanitario. El estilo de vida, de ahí parte todo. Miren ahí el dinero público destinado a los factores. ¿A qué se destina? Al sistema sanitario. Al ambiente, nadie se preocupa por el medio ambiente. El estilo de vida, nadie se preocupa por el estilo de vida. La herencia a nivel genético, bueno, es parte de, pero el sistema sanitario, ¿no? Según la LONDE, la perspectiva que debería tener, ¿no? Miren, el 90,6%. Entonces, significa que deberíamos tener un buen sistema de salud. Sin embargo, a veces no funciona así, lamentablemente. Si yo les coloco este video, a ver, ahorita les voy a mostrar. Y es ahí donde ustedes se dan cuenta y dicen, sí, ¿no? Efectivamente, qué tan importante es que nosotros podamos identificar de manera correcta y podamos tener como una buena, o sea, comunicarnos de manera asertiva siempre, ¿no? Eso es muy importante. La comunicación asertiva, de ahí parte todo, ¿no? Y si no tenemos una comunicación asertiva, pues vamos aprendiendo a mejorar, porque también podemos equivocarnos, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a colocarles este video para que ustedes puedan ver cómo debemos comunicarnos de manera efectiva con nuestros pacientes, ¿ya? Vamos a ver. Ya, selecciona. Ahora veamos un caso de una buena comunicación
Adelante. Doctora. ¿Usted es el pariente del señor Salcedo? Sí, él es mi tío. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Soy la doctora Gutiérrez y soy quien recibió a su tío. Mucho gusto. Tome asiento, por favor. Claro. Su tío está en este momento en la unidad de cuidados intensivos, pero estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo. ¿Me podría contar un poco acerca de lo que sucedió? Sí, claro. Mi tío estaba muy bien, estaba comiendo y de pronto se empezó a quejar de que no se sentía bien, de que le dolía la cabeza y ¡pum! Cayó desmayado. Al toque, con ayuda de los vecinos, lo agarramos, lo subimos a un carro y lo traje a emergencias. Ya veo. ¿Y tiene idea de por qué le pudo haber pasado eso? ¿Ha pasado antes? Ay, doctora, mi tío es hipertenso y encima renegón. A veces se olvida de tomar sus pastillas, no se cuida con los medicamentos ni con las comidas. Y es normal que se ponga así de vez en cuando, pero se le pasa. Me da miedo de que tenga un derrame. Comprendo. ¿Y por qué le preocupa especialmente eso? ¿Qué ha escuchado? Doctora, es común, ¿no? A la gente le da derrame y se muere. O si se recupera, se quedan con parálisis facial o no pueden hablar bien. Mira, a su hermano le dio derrame y se murió. Por eso me preocupa. Mire, al parecer su tío ha sufrido un accidente cerebrovascular o, como usted indica, un derrame cerebral. No, doctora. Comprendo que es difícil para usted. Lo lamento. ¿Me permite explicarle en detalle la situación? Sé que es difícil, pero ¿quiere que le cuente lo que ha sucedido y lo que estamos haciendo? Sí. Lamentablemente todo parece indicar que su tío ha sufrido, como le dije, un derrame. Por ahora él está en cuidados intensivos y su estado es delicado. No sabemos con exactitud qué va a pasar. ¿Se va a morir? No lo sabemos. Lamentablemente es una posibilidad. Le hemos realizado una tomografía y estamos tratando de estabilizarlo y haciendo todos los esfuerzos. No puedo decirle qué va a pasar. ¿Hay posibilidades de que no se muera? No lo sabemos aún. Como le dije, es una posibilidad. También podría ser que se estabilice y mejore, pero no lo sabemos todavía. ¿Pero cómo no lo van a saber? ¿Acaso no tienen tecnología, máquinas o algo que lo vean? ¿Acaso no han recibido pacientes así antes? Comprendo cómo se siente. Tiene derecho a sentirse así. Si me deja, le puedo explicar por qué no lo sabemos aún. ¿Desea usted? Sí. Si se recupera, va a quedar mal, ¿no? Le explico. Cuando ocurre algo como lo que pasó a su tío, lo primero que tenemos que hacer es estabilizarlo y salvarle la vida. Estamos justo en eso. Tenemos todo un equipo adentro viendo a su tío, pero todavía no podemos decirle qué va a pasar. Primero tenemos que estabilizarlo, entonces podremos hacerle más pruebas como una resonancia magnética y exámenes de sangre para saber más acerca de su estado. Si supera este momento, su tío va a estar al menos 24 horas en cuidados intensivos para monitorizarlo y estar pendientes de él. No le puedo decir más porque no sabemos más, pero estamos haciendo todo lo que se puede. ¿Por qué? Lo siento mucho. Como le dije, lo único que sabemos es que ha tenido este derrame y su estado es delicado. Vamos a hacer todo lo posible por estabilizarlo y solo si lo logramos podremos hacerle más pruebas que nos den más información de este accidente. En caso su tío supere esta situación, se quedaría por lo menos 24 horas en cuidados intensivos y tendríamos que hacerle más pruebas. Todos estamos haciendo lo posible para salvar a su tío y ayudarle. ¿Tiene alguna pregunta o algo más que quisiera decirme? No. Doctora, sálvelo. Por favor. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero no solo depende de nosotros. Yo le informaré de cualquier noticia apenas lo tenga. Lamento lo sucedido. Debo regresar a cuidados intensivos. Se puede quedar aquí si lo necesita. Permiso. Pero se va a salvar, ¿no? No le puedo dar una respuesta, pero garantizamos que vamos a hacer todo lo posible para ayudarlo. Bien, ahí tenemos un caso de comunicación, ¿no? Asertiva, por ejemplo. Yo les pregunto, ¿esto sucede realmente? ¿Eso sucede realmente?
¿Qué dicen ustedes? Es un caso real, ¿no? Pero a veces no tenemos el tiempo de conversar con la familia, ¿no? En este caso, los médicos son los que dan los reportes, ¿no? Son los que están los responsables de dar este tipo de reportes donde ellos tienen que trabajar mucho la parte de comunicación. Eso no escapa que nosotras no nos comuniquemos. De hecho, estamos 24/7 enfermería con los pacientes, a nivel hospitalario, a nivel de consultorio, y siempre vamos a tener ese acercamiento con la familia o con el mismo paciente. Y es muy importante la manera en cómo nosotros nos comunicamos con ellos. Entonces, eso puede hacer un gran cambio en el sistema sanitario. O sea, eso puede fomentar un cambio bastante grande cuando ustedes realmente van a hacer algún cambio con su paciente. Entonces, es necesario. Es así que los determinantes sociales, por eso, de salud, nos dice que repercuten mucho en la salud, directamente en la salud, permiten predecir la mayor proporción de la varianza del estado de salud y habla de inequidad sanitaria. Estructuran los comportamientos relacionados con la salud, interactúan mutuamente en la generación de la salud. Este es otro modelo muy importante. Hasta aquí lo que hemos visto es que los determinantes sociales, ¿no?, nos generan realmente de manera adecuada e importante, ¿no?, este control que tenemos que tener con nuestra vida, con nuestra salud. O sea, es fundamental que cada uno de ustedes, ¿no?, pueda tomar conciencia de su salud y lo mismo poderle transmitir a nuestros pacientes, quienes también van en busca de respuestas a los hospitales, a las atenciones y que a veces no sabemos qué dar, ¿no? O sea, qué decirle. Por eso es que también, así como la LONDE, existen otros modelos de determinantes de la salud, ¿no?, que también son importantes. Y aquí tenemos este modelo, ¿no?, de Dalgain y Whithead, que tiene también una amplia perspectiva de la LONDE, ¿no?, porque él se enfoca en múltiples niveles, ¿ya? Y este modelo, como ustedes ven, tiene como 5 niveles. Sí, 5 niveles. Entonces, ¿qué nos dice? Que este modelo se interrelaciona y que afecta todo a la salud de las personas. Por ejemplo, a nivel personal, la parte hereditaria. O sea, los factores hereditarios pueden predisponer a ciertas condiciones de salud. ¿Ya lo mencionó el Alonde? Sí. También lo menciona este modelo, que también es importante. Luego habla de los diferentes estilos de vida de manera individual, los comportamientos individuales, la dieta, el ejercicio, ¿no?, el consumo de tabaco, que les decía, también. Luego el entorno social, ¿no?, que también es fundamental. Ahí ustedes están viendo el entorno social. Ahí está, ¿no? Porque también las condiciones sociales, económicas, culturales en las que las personas viven, trabajan, envejecen, son importantes. Luego habla de ese entorno físico con características físicas distintas, ¿no?, que son importantes, ¿no?, ya sea el acceso, la calidad, el aire, el agua, la vivienda, ¿no?, la calidad de este aire, de esta agua, de esta vivienda, como características del entorno. Por ejemplo, acá habla de la educación, del trabajo, ¿no?, de la producción de la agricultura. O sea, como esta parte de entorno físico también me genera como de manera positiva determinantes que ayuden a tener salud en las personas. Y por último, habla del sistema en general, o sea, del sistema de atención de salud donde debemos tener el acceso y la calidad de los servicios de salud que deben estar disponibles. Entonces, este modelo también nos habla de lo importante que es abordar múltiples determinantes de la salud de manera integrada, ¿no? Y considera estos niveles que van interactuando entre sí, o sea, que están ahí interactuando, relacionándose.
y que considera que estos niveles siempre van a influir, ¿no?, en el bienestar general de todas las personas, de todas las comunidades. Entonces, es muy importante tomar en consideración ello, ¿sí? Y luego tenemos otro modelo. Bueno, acá habla un poco la Comisión de la OMS con los determinantes de la salud. También, ¿no? Habla un poco sobre el contexto social, económico y político, ¿no? El gobierno, como las políticas, en general la cultura, influyen de manera también directa en la salud de las personas, o sea, impacta mucho en la posición económica, en la parte, la clase de género, social, ¿no? Como también las circunstancias materiales del tema de la condición de vida, los factores conductuales, los factores psicosociales también, cómo influyen mucho en el estilo de vida, ¿verdad? Y por último, el impacto en todas las desigualdades en salud y en el bienestar. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta con ello cómo es que impacta, ¿no?, este modelo de salud, estos determinantes sociales de salud de manera adecuada. Entonces, todos estos determinantes son estructurales, nos ayudan mucho, ¿no?, a poder generar ese impacto, porque al final todos generan como una interrelación de cómo la persona podría llevar su estilo de vida. También hablamos del marco conceptual de los determinantes, y aquí también lo habla Solar y Irwin, que también hablan de esas circunstancias de la vida. También él posiciona el contexto económico, la gobernanza, las políticas, o sea, el contexto como tal, los determinantes estructurales, o sea, la posición social y el tema de la educación, la ocupación, el ingreso, el género, la etnia o la raza. Y los determinantes intermediarios, ¿no? La cohesión social, los factores psicosociales, la conducta, los factores biológicos que también influyen en ese sistema de atención sanitaria. Entonces, todo este marco conceptual de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud nos ayudan a poder identificar, ¿no?, de manera clara también cómo desde otros conceptos también pueden estar influenciando en las personas. Entonces, ha prevalecido un pensamiento biologicista centrado en la enfermedad, ¿no? Y por ello hay varias recomendaciones que hay que dar dentro de la comisión para actuar sobre los determinantes de la salud. Primero, mejorar condiciones de vida. ¿Cómo yo mejoro una condición de vida? Mejorar significa poder cambiar esa circunstancia en que la población nace, crece, vive, trabaja y envejece. Entonces tiene que mejorar esas condiciones de vida, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, que son factores estructurales que determinan también la vida. Y medir y analizar el problema y evaluar las intervenciones, ¿no? Entonces son algunas recomendaciones que son importantes para llevar a cabo el proceso. Bien, hasta aquí hemos hablado entonces de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Y vamos a colocar un último video para que ustedes vean un ejemplo de estos determinantes. A menudo creemos que la salud es únicamente un asunto individual que depende de nuestra genética y estilo de vida. No obstante, existen muchas circunstancias adicionales que influyen en nuestra salud y que obviamos, desconocemos o simplemente están fuera del control individual. Este conjunto de circunstancias conforman los determinantes sociales de la salud. Todo influye en nuestro bienestar, desde dónde nacemos, cómo crecemos, vivimos y trabajamos, qué sistema de salud tenemos y qué políticas se adoptan desde nuestros países, así como a nivel internacional.
Si no, ¿cómo explicamos, por ejemplo, la discrepancia sobre el factor esperanza de vida entre diferentes países del mundo si todos los humanos tenemos aproximadas características físicas? Iremos por partes. Indiscutiblemente se puede hablar de nuestro comportamiento como determinante social de la salud. Las decisiones que tomamos sobre nuestros hábitos, como fumar, beber alcohol, practicar o no ejercicio o alimentarnos adecuadamente, pueden contribuir a un estado de salud más o menos saludable. Pero debemos tener en cuenta que en cada decisión también hay un componente social. Por ejemplo, ¿por qué ha habido un consumo de tabaco masivo a partir de la segunda mitad del siglo XX? Porque la publicidad jugó un papel clave explicando que fumar el primer cigarrillo era uno de los ritos de paso de la infancia a la mayoría de edad, y solo con el paso del tiempo se ha demostrado que fumar es un hábito nocivo. Por lo tanto, se puede afirmar que la información disponible o la propaganda son factores determinantes en nuestra forma de vivir y para nuestra salud. En un segundo nivel de determinantes sociales de la salud, identificamos las circunstancias materiales. ¿Tenemos disponibilidad de alimentos? ¿Disponemos de suministro de agua potable? ¿Es este agua de calidad? ¿Qué condiciones de vida reunimos? ¿Disponemos de vivienda? ¿Tenemos acceso a un trabajo digno y con garantías de seguridad? ¿Tenemos acceso a los servicios esenciales como son el sistema de salud y de la educación? Se estima que alrededor de 3/4 partes de la humanidad no tiene opción de elegir libremente para practicar una alimentación adecuada, vivir en un entorno saludable o tener un trabajo gratificante, lo cual repercute sobre la salud física, mental y social en general. Este nivel de determinantes sociales dependen de la organización social y de las políticas públicas. Las redes sociales son un gran indicador de la salud en una sociedad. Desde las redes informales más íntimas como son familia o amigos cercanos que nos cuidan en primera instancia, hasta las redes sociales comunitarias susceptibles de ofrecer estrategias organizadas para el bien común, en su sentido más amplio, la lucha para una vivienda digna, una mejor calidad del aire o el agua, o las redes de apoyo psicológico. Una sociedad cohesionada goza de mejor salud. Pero lo que realmente genera grandes ejes de desigualdad en salud son los contextos socioeconómicos y las políticas públicas. Citemos los contextos socioeconómicos como la clase social, el género o la etnia como ejemplo. Cada año se publican estudios sobre la pobreza y la salud. Vemos datos tan inquietantes como que la esperanza de vida dentro de una misma ciudad oscila según el origen socioeconómico del barrio que se habita. En Barcelona, la esperanza de vida puede variar hasta en 11 años entre los barrios más pudientes y los más pobres. También se observan diferencias entre género y etnia, siendo las mujeres las más perjudicadas. En Estados Unidos, una mujer de raza negra tiene 243% más probabilidades de morir en el embarazo o de enfermedades relacionadas con el parto que una mujer blanca. Las políticas públicas adoptadas por cada país incidirán sobre la salud de la población de una forma drástica, pasando por las referidas a la educación, la protección social, medioambientales o al modo de enfrentar epidemias. Por ejemplo, las políticas laborales. Según la Organización Mundial del Trabajo, la cifra mundial de accidentes, sean o no mortales, se eleva a 270 millones por año, y se calcula que 160 millones de personas padecen enfermedades relacionadas con el trabajo. Por otra parte, alegan que todo ello se podría evitar con una cultura de seguridad respaldada por políticas y programas adecuados. Las políticas educativas también influyen en la salud de la población, y se ha demostrado que a mayor nivel de estudios, mejor salud. En Rusia, por ejemplo, la probabilidad de vivir hasta los 65 años en 2001 era un 30% mayor en personas con estudios universitarios. Por lo que incumbe a políticas de saneamiento del agua, la calidad del aire o modo de abordar epidemias, existe una larga lista de enfermedades derivadas de la falta de saneamiento del agua, y la OMS calcula que 1,8 millones de niños mueren cada año debido a crisis diarreicas y que 1,3 millones de casos mortales se deben al paludismo. Está demostrado que invertir en determinantes sociales de salud es clave para crear sociedades más sanas, de forma menos costosa y más efectiva, a pesar de que en la actualidad las inversiones en salud muestran una tendencia contraria.
Para mejorar la salud de las personas, debemos tener en cuenta 3 recomendaciones básicas. La primera, acrecentar las condiciones de vida cotidianas y generar entornos saludables para todas las personas y en todos los ámbitos, y disponer a la par de un sistema de atención de salud universal. La segunda, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Que la equidad sea un criterio de evaluación de la actuación de los gobiernos. La tercera, disponer de sistemas de medición, análisis y evaluación que permitan elaborar políticas acordes con las necesidades de las personas. En resumen, solo podremos contribuir al derecho a la salud de la población si aunamos esfuerzos para reducir las desigualdades que provocan los determinantes sociales de la salud. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos entendido de esa última parte? ¿Alguien quiere dejar su reacción en el chat o comentarlo? ¿Cuáles han sido entonces las condiciones, no? Las condiciones que se han dado. ¿Mm? ¿Cómo identificamos? ¿Alguien desea comentar algo? Ok, vamos a continuar entonces con la última. Muy bien, permítame verificar. Vamos a continuar con lo último, que es la atención primaria de salud. ¿Ok? Ya, muy bien. Bien, entonces vamos a ver la atención primaria de salud. Tiene mucha coherencia, mucha relación con lo que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque dentro de la atención primaria ya como incluye todo lo anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario, ¿no? Que dentro de la atención primaria ya se englobe la parte comunitaria, la parte a nivel hospitalario, ¿no? Entonces, atención primaria no es solamente primer nivel de atención, ojo. ¿Qué es atención primaria de salud? ¿Alguien me podría conceptualizar? ¿Qué sería entonces la atención primaria? Ahí mismo su mismo nombre lo dice, atención primaria. O sea, se refiere a esa asistencia, esa atención esencial, accesible, ¿no? Que se da en el primer momento en que la persona pisa un centro de salud, un hospital, lo que fuese. Y que está muy centrado en poder tener accesibilidad a las necesidades de las personas y de todas las comunidades. Entonces, cuando hablamos de atención primaria, hablamos de que tiene que ser accesible, hablamos de que tiene que ser integral, o sea, enfocado en la persona, pero a nivel integral en todas las etapas de vida de la persona, desde la prevención hasta la rehabilitación. ¿Qué más? Tiene que ser coordinada, tiene que haber una coordinación que facilite, obviamente, esos diferentes niveles de atención médica. Tiene que haber un enfoque a nivel comunitario, ¿no? O sea, que se base mucho también en esa participación de la comunidad, donde también sabemos que es muy importante su opinión. Y por último, la promoción de la salud. Entonces, la atención primaria de salud le llaman APS, y usted me va a escuchar hablar de APS, me refiero a atención primaria de salud, porque lo que se quiere es lograr justamente
a nivel universal, a nivel equitativo, se busca que las personas tengan esa salud, pero a nivel general, a nivel de que los servicios de salud estén bien organizados, ¿no? Que puedan atender a las personas de manera adecuada. Bien, entonces, bueno, siempre vamos a hacernos esta primera pregunta que es muy importante. ¿Es posible cambiar conductas en salud? Si nosotros nos preguntamos eso, ¿es posible cambiar conductas en salud? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible? Sí es posible, ¿verdad? Obvio. Y para ello nos habla de que todos estos autores que ustedes ven de los modelos para el estudio de la comunicación colectiva, nos dice que las conductas de salud es tener conocimiento. Tener conocimientos no es suficiente para cambiar a veces conductas. Que claro, podemos cambiarlo, pero no solamente el conocer genera eso. Rara vez han encontrado una estrecha correspondencia entre los cambios de conocimiento y los cambios de conducta. Entonces, ¿qué está sucediendo? Es así que la OMS nos habla que la atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de los medios aceptables para ellos, con su plena participación y un costo accesible para la comunidad y el país. Entonces, el APS, ¿no? Obviamente en Alma Ata nos habla de esa asistencia sanitaria que está basada en métodos, en tecnologías sencillas y que están científicamente fundamentadas y socialmente aceptables, ¿no? Y que están al alcance de los individuos, las familias y la comunidad, a un costo aceptable por la comunidad y el país para que pueda cubrir cada una de las etapas del desarrollo de la persona, ¿no? Alma Ata fue una conferencia internacional bastante importante en donde se tocó muchos temas sociales, incluyendo la APS. Y es ahí donde en Alma Ata se dio en esta conferencia el significado de lo que sería la atención primaria de salud. Es ahí donde se lanza la estrategia en 1978 de esta atención primaria de salud. Todos los países estaban de acuerdo de lo importante que era identificar, ¿no?, a las personas que estaban, los países que estaban reunidos en esta conferencia internacional grande que se dio en aquel tiempo, hablando de todas las desigualdades sociales que sufrían en ese momento, ¿no? En los años 78. Entonces, dentro de este Alma Ata se dio el eslogan como la meta, el objetivo fundamental que era salud para todos en el año 2000, ¿no? En ese tiempo estábamos en 1978 y se deseaba que en el año 2000 la meta global sea salud para todos. Y bueno, esa meta aún sigue dándose hasta ahora. Estamos 2024 y aún necesitamos salud para todos. Entonces, en Almata, justamente, en aquella época, que fue el evento de política de salud más importante en los 70, fue organizada por la OMS, OPS, UNICEF y patrocinado por la Unión Soviética en ese tiempo, ¿no? Entonces, la necesidad urgente era tomar decisiones, acciones por parte de todos los gobiernos, trabajadores de la salud, las comunidades, para proteger y promover el modelo de atención primaria de salud para todos los individuos en el mundo. Y es por eso que participaron 134 países y 67 organizaciones internacionales. La APS entonces se refiere como la estrategia para lograr la meta social de salud para todos. Esa APS entonces fue como la estrategia, ok, yo quiero lograr que las personas tengan salud, que las personas, ya, entonces va a ser gracias a la atención primaria de salud. Es así que esta salud para todos que se declaró en Alma Ata hablaba de un derecho humano fundamental, hablaba de que debemos obtener el nivel de salud más alto posible, que requiere de acciones de muchos otros sectores, tales como los sociales, los económicos, que persisten inaceptables desigualdades en el estado de salud de las personas entre países ricos y pobres, ¿no? Porque sí, existe lamentablemente desigualdad en el estado de salud de estas personas. Entonces, con eso, ¿no? Nos damos cuenta que en Alma Ata
como derecho fundamental, como valor, como alto valor, lo que se quería era tener obviamente mucho más esperanza de vida al nacer. Tenemos que más de 70 años era la esperanza de vida que se deseaba, que tengan una cobertura al 100% de salud, que pueda haber mortalidad infantil menos de 30 por 1000 nacidos vivos, en la mortalidad de 1 a 4 años tenga menos de 2,4 por 1000 nacidos, que pueda haber inmunizaciones, que puedan haber menores de 1 año que estén embarazadas, agua potable, ¿no? Disposición discreta, la cobertura de los servicios de salud, la accesibilidad, que también es sumamente importante. Entonces, en esta declaración de Alma Ata, ¿no? Que es bastante importante, era lograr ese desarrollo económico y social que era importante, básico para conseguir salud para todos. Entonces, la parte económica, social, sí es fundamental. La promoción y protección de la salud de la población, que son esenciales para mantener el desarrollo económico. Y la contribución a mejorar la calidad de vida y la paz en el mundo, ¿no? Entonces, los objetivos: mejorar la salud, disminuir la morbilidad, aumentar la equidad, mejorar la eficacia de los sistemas de salud. ¿Y cuáles fueron los componentes? Fue la accesibilidad, que hablaba de los elementos estructurales básicos que son importantes para el estilo de vida. La globalidad, que era adecuar los servicios de necesidades de salud. La longitudinalidad, que era la relación estable de los profesionales con los funcionarios a lo largo del tiempo. O sea, que eso sea, no solamente sea ahora, sino que se mantenga en el tiempo. Y la coordinación a nivel asistencial. Entonces, habían metas que se querían para el año 2000 y para ello habían requisitos que se tenían que tratar, ¿no? El impacto, cómo era la equidad, cómo era la participación social, la articulación, ¿no? La eficiencia social, la cooperación. Entonces, todos estos requisitos como metas sí eran fundamentales, ¿no? Y dentro de esto, la estrategia de atención primaria buscaba también en la comunidad tener estas estrategias que puedan ayudar a atacar a los problemas de salud de manera adecuada. Pero para que esta estrategia se dé, se necesitaba una planificación desde el puesto de salud hasta el hospital o el centro especializado. No solamente era que se pueda dar de pronto en una comunidad, ¿no? Sino en todas en general, ¿no? Entonces sí era muy importante lograr ese consenso en la comunidad y como tal los problemas de salud o los factores de riesgo que se puedan dar. Es así que dentro de esta concepción del sistema nosotros tenemos diferentes también niveles de complejidad, ¿no? Que desde ese entonces se hablaba para que no todas las personas, o sea, las personas puedan ir por orden a los centros asistenciales, ¿no? Entonces se empezaron a ordenar, ¿no? Y vieron lo importante que era determinar ciertas atenciones para un nivel distinto al otro. Entonces está la comunidad, pero también están los servicios básicos de salud, que son los servicios de apoyo diagnóstico, los que tienen laboratorio, los que tienen rayos X o los que no. Un equipo donde pueda haber, digamos, en un nivel donde pueda haber médico general, otros donde puedan haber médicos especialistas o médicos de cabecera, médicos de familia, enfermeras, servicio social, técnicos. Entonces, tenemos como esos servicios básicos de salud muy básicos que son importantes. Entonces, tenemos 3 niveles, ¿no? De atención y que el primer nivel siempre va a ser el básico, el que da esa primera cara a la atención en salud y que es muy importante reforzar, ¿no? Creo que es bastante fundamental esta parte de reforzar el nivel de atención. Luego pasan al nivel 2 de la hospitalización, ¿no? Donde hay más especialidades. Y aquí no todas las personas van. La idea es que las personas vayan desde el primer nivel y que éstas sean derivadas al segundo nivel por el primer nivel. No es que la persona decide ir al segundo nivel de manera directa, no. Y por último, el tercer nivel, el alta complejidad, ¿no? Donde también aquí en el tercer nivel de alta complejidad tú identificas, ¿no? De manera adecuada la estrategia que vas a desear, ¿no? Entonces,
Ya en este tercer nivel de alta complejidad, la persona ya sabe a qué se está dirigiendo el servicio de salud. De pronto se va a tratar al INEM, porque el INEM es un instituto especializado para una enfermedad oncológica. Entonces ya los pacientes fueron derivados del segundo nivel al tercer nivel. Entonces poco a poco vamos identificando, incluso ahora existe el nivel 4 que le llaman, que es como una subdivisión del nivel 3, ¿no? El nivel 3, donde hay grandes hospitales de referencia y a su vez se desprenden los institutos especializados, ¿sí? Ese orden entonces que debemos tener, ese orden es el que se necesita, ¿no? Para lograr estos servicios de salud de manera importante. Esa conformación de redes que ayudan, ¿no? Bueno, dentro de la comunidad conforman redes también, redes. Lineamientos de política, entonces, desarrollar alianzas intra e intersectoriales para la promoción de la salud va a ser muy importante para lograr esto, mejorar las condiciones del medio ambiente, y para eso también la municipalidad participa mucho. O sea, yo siempre les digo, cuando están en el centro de salud y quieran hacer una actividad, vayan a solicitar apoyo a las municipalidades a través de un oficio, ¿no? Porque también hay un área de salud en la municipalidad, que es la gerencia en salud. Y ellos tienen todo la responsabilidad y el derecho, el deber, digamos, ¿no? De velar por la salud de su comunidad como parte de la municipalidad del distrito. Y como tal, ellos teniendo ese derecho, es que ellos pueden realizar varias acciones que puedan permitir que los centros de salud realicen sus actividades. Entonces, ustedes ven que ellos siempre están en constante comunicación y es que así debería ser siempre. Si yo necesito hacer una campaña grande, donde necesito apoyo incluso de mesas, sillas, yo puedo pedirlo a la municipalidad. Y si hace un trabajo en conjunto. Yo quiero también que pueda haber seguridad. Puedo ir a la comisaría y pedir seguridad, porque la comisaría también es un actor social que también está en la responsabilidad de velar por la ciudadanía. Reorientar los servicios de salud con enfoque de promoción, ¿no? O sea, siempre se habla de que los servicios de salud, no nos olvidemos de estar fomentando la promoción constantemente desde el lugar donde nos encontremos, sea un centro de salud o sea un hospital. Cualquiera de los tres podemos identificar hasta una prevención terciaria, que era lo que mencionábamos, ¿no? Entonces no nos olvidemos de ese enfoque de promoción. Reorientación de la inversión hacia la promoción de la salud y el desarrollo local. Entonces, el modelo de abordaje de la promoción de la salud también es muy importante, marca una referencia para orientar las intervenciones a nivel nacional, regional y local. Entonces, existe el modelo de promoción de la salud y el equipo de APS, que también está dentro, tiene que ser un equipo que tenga una buena estructura organizativa, funcional, constituida por el conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios que desarrollan de forma continuada y compartida las funciones y actividades de la APS. Luego Martín Zurro nos dice que también es la estructura física y funcional en la que se desarrolla una parte importante de actividades de la APS, de forma coordinada, integral, continuada, permanente y con base en el trabajo en el equipo de los profesionales que actúan en él. Hay varios elementos, ¿no?, conceptuales de la atención primaria de salud que es importante que conozcan a nivel integral, por ejemplo. Un elemento integral. Claro, porque consideramos a la persona como un ser humano desde una perspectiva biopsicosocial, ¿no? General, integral, biopsicosocial, holístico. A nivel integrado, donde se interrelacionan los elementos de promoción, prevención, tratamiento, ¿no?, rehabilitación y reinserción social que han de formar parte de las actuaciones desarrolladas, ¿no? Entonces,
ese elemento integrado también es muy importante porque como que interrelaciona todo, ¿no? Continuado y permanente. Se prevé a lo largo de la vida de las personas en sus distintos ámbitos, domicilio, escuela. Quiere decir que esto no solamente es a nivel, ¿no?, de los centros de salud, sino a nivel general, donde también puedan tener esta atención primaria a nivel continuado y permanente, en todo. Si estoy en mi domicilio, si estoy en la escuela, en el trabajo. Además de ello, dentro de los elementos está el que es activa. Quiere decir que los profesionales de los equipos no pueden actuar con meros receptores pasivos de las demandas. No pueden actuar así nada más, ¿no? O sea, definitivamente tienen que trabajar activamente en los distintos aspectos de la atención. ¿Es accesible? Sí, sí es accesible. Los ciudadanos no deben tener dificultades importantes para poder tomar contacto y utilizar los recursos sanitarios. Tiene que ser accesible para todos sin ninguna dificultad. Basada en el trabajo en equipo. Los equipos de salud, de atención primaria, integrados por profesionales sanitarios. Todos en su conjunto hacemos equipo, ¿no? Para también atender a todos los pacientes. Comunitario y participativo, sí. Usted les mencionaba al inicio que es importante poner atención a los problemas de salud colectivo, o sea, de la comunidad. Y que no solamente sea un problema individual, sino que yo pueda identificar a través de mis técnicas, a través de mi medicina comunitaria, puedo identificar qué es lo que está pasando de manera colectiva con la comunidad, ¿no? Y obviamente para eso necesitamos que la misma comunidad participe activamente en todas las fases del proceso. ¿A qué nos referimos? Si llamamos a una comunidad para poder, si yo quiero saber, por ejemplo, en la comunidad Santa Rosa, qué problemas existen, yo necesito, ¿no?, de manera priorizada, que en esta comunidad pueda participar desde el inicio conmigo, con el equipo de salud, y se pueda identificar que ellos mismos, o sea, yo no puedo ir a decir, ustedes tienen diabetes, hay un problema de diabetes en su comunidad, un problema de obesidad, ¿no? Yo tengo que decir, invitemos a todos a poder ser parte, ¿no?, de la identificación de los problemas que hay en su comunidad, para que ellos mismos nos digan realmente qué es lo que hay en su comunidad, ¿no? ¿Qué problemas ustedes perciben que tienen? Entonces, en base a todas las técnicas que nosotros tenemos de identificación, ¿no? Ya vamos colocando y vamos viendo, ya, tiene esto, esto, esto. Y vamos descartando, vamos priorizando problemas, ¿no? Vamos identificando causas, consecuencias. Y por eso es que dice ahí el proceso de planificación, programación, puesta en práctica de las actuaciones. Es programado y evaluable. Son actuaciones basadas en programas de salud con objetivos, metas, actividades, recursos y mecanismos de control y evaluación claramente establecidos. Es docente investigadora, ¿no? Porque desarrolla actividades de docencia, de pre y posgraduada, así como de formación continuada de los profesionales del sistema y de investigación básica. También, o sea, la parte docente, la parte investigadora también es fundamental de los profesionales del sistema, ¿no? Porque eso ayuda mucho a que este ámbito también crezca dentro de la PES. Y bueno, hay varios tipos de actividades que se pueden identificar del diagnóstico, tratamiento, varias actividades que pueden haber de prevención, de promoción, la atención continuada y domiciliaria, y también la atención domiciliaria es importantísima. O sea, hemos comprendido que gracias a las visitas domiciliarias se pueden lograr muchas cosas y prevenir otras. La vigilancia epidemiológica, que también es fundamental. La transferencia a otros niveles asistenciales y otras prestaciones sanitarias. Entonces, es importante la renovación que se dio en algún momento, sí, en el 2003. Se renovó esta APS que se había primero puesto sobre la mesa desde Almata. Se renovó en el 2003.
Y trajo consigo porque hay muchos cambios demográficos, epidemiológicos que cambiaron la perspectiva, ¿no? De alguna forma, y que ya obviamente no era igual que antes. Luego de ello, cambios políticos, económicos, ¿no? Sociales, culturales, de agenda inconclusa, inequidades, exclusión social que se evidenció, la acumulación de lecciones aprendidas, de buenas prácticas, los avances en ciencia, tecnología de la información y las comunicaciones, y las visiones divergentes sobre APS. Entonces, ¿hay condiciones para mejorar? Sí, tenemos muchas condiciones para mejorar, ¿no? Miren estas estadísticas, ¿qué podemos identificar ahí? ¿Qué podemos identificar en estas estadísticas? ¿Qué está pasando con estas estadísticas? ¿Por qué tenemos de esa manera las estadísticas? ¿Mm? Estas son las condiciones que de pronto nosotros necesitamos mejorar como tal. ¿Por qué? ¿Necesitamos mejorar? Sí, ¿verdad? Miren, el 45% de la carga de enfermedad puede ser evitada mediante acciones de promoción y prevención y control de riesgos. Eso es correcto. Si nosotros cambiáramos nuestra forma, nuestra condición de vivir o las personas, realmente eso sería diferente. El 50% inferior en la disponibilidad de profesionales de la salud en el Perú, ¿no? O sea, quiere decir que tenemos un porcentaje muy bajo de pacientes, bueno, de profesionales de la salud disponibles en el Perú. Lo que es cierto, ¿no? Tenemos bajos profesionales, muy pocos profesionales en la zona andina, que lamentablemente dificulta el que estas personas puedan acceder a algún servicio de salud. Lamentablemente, a veces estas personas están solas, ¿no? Y no tienen opción. Entonces, eso también lo predispone a que ellos no estén con muchas enfermedades, con cargas, ¿no? Cargas de enfermedades, lo cual también es bastante difícil para ellos. Luego, el 40% del gasto en salud en el Perú es financiado con gasto de bolsillo. Lamentablemente, las personas gastan de su bolsillo, de su dinero, y sí, lamentablemente lo digo así porque se gasta cuando no debería ser así. El Estado debería financiar los gastos en salud que tenemos las personas. Pero lamentablemente, ¿qué se hace? Las personas gastamos de nuestro dinero, pagamos aparte un seguro, ¿no? Y de esa manera recién podemos tener de pronto alguna atención. Indicadores sanitarios relativamente elevados y desiguales. 17 niños mueren por cada 1000 recién nacidos vivos, el doble de lo registrado en Chile, Uruguay y Costa Rica. El tema de las muertes neonatales también se ha convertido realmente en un problema y eso es algo que también debemos mejorar y por eso es que ahora ya se piden a las mamitas, a las gestantes, los controles periódicos, se solicita también que se pueda hacer los controles, aparte de eso, la vacunación, ¿no? Ahora la vacunación del TPTA, porque niños fallecían y morían por tétanos neonatal. Entonces ahora la vacunación de PTA en las gestantes permite básicamente proteger al bebé. Luego, 4 veces superior es la tasa de desnutrición crónica. El tema de la desnutrición realmente se ha vuelto en un gran problema de salud pública, ¿sí? Entonces necesitamos a las personas, justamente en estas personas, en estas regiones donde son más pobres en el país, tener, ¿no? mejores condiciones porque son los más afectados. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Este es un documento de la renovación entonces que se hizo de la atención primaria de salud en las Américas. Ustedes lo pueden buscar por internet, está en acceso libre al público
y de esa manera puedan revisarlo, puedan leer y puedan profundizar un poco más lo que hoy estamos hablando. Esta renovación tenía algunas reformas que eran muy necesarias. ¿Sobre qué reformas hablaron? Primero, el tema de la cobertura universal, que para ese momento era importantísimo, mejorar la equidad sanitaria, reformas en cuanto a prestación de servicios y poder conseguir sistemas de salud centrados en las personas. Luego, las reformas de las políticas públicas para promover y proteger la salud de las comunidades, y las reformas de liderazgo para que las autoridades sanitarias sean más confiables también, ¿no? Y ahí tenemos toda la base legal, ¿no? Que hoy pueden identificar. Existen varias resoluciones ministeriales aprobadas, como por ejemplo esa que habla del fortalecimiento del primer nivel de atención, cómo se fortalece, sobre el Plan Nacional del Fortalecimiento de este primer nivel de atención al 2021. Habla de ese camino de la reforma del sistema de salud en el Perú, que también es muy importante, y habla de sus objetivos, ¿no? Sanitarios como estrategia, el poder fortalecer el primer nivel de atención. O sea, siempre hemos dicho que si nosotros fortalecemos el primer nivel de atención, cambiamos el país. Pero lamentablemente más se compran más se gastan en materiales para los hospitales que para los centros de salud, donde lamentablemente no hay el presupuesto adecuado o de repente no lo saben distribuir bien. Lo cierto es que no está funcionando. El eje de reforma, modelo de atención integral. Nosotros tenemos un modelo de atención, el MAIS, más conocido. Este eje de reforma da como esa luz, ese seguimiento de qué atenciones se realizan para fortalecer ese primer nivel de atención, ¿no? Y obviamente los objetivos sanitarios están basados en desnutrición, o sea, ¿cuáles son los objetivos en realidad que tenemos como país? Desnutrición es un dolor de cabeza, digamos, nuestros dolores de cabeza, nuestros dolores, la mortalidad materna, las enfermedades transmisibles y las enfermedades no transmisibles. Luego, el énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Promocionar la salud, prevenir las enfermedades es algo que también nos compete de manera directa. El reorientar los servicios hacia la calidad y el mejorar la oferta. ¿Sí? Eso va a ayudar a fortalecer el primer nivel de atención, ¿no? Según el estudio de línea de base del primer nivel y con el Plan Nacional del Fortalecimiento. Luego, dentro de este modelo de atención integral del MAIS, nos ayuda a identificar principios, valores, enfoques y funciones de la atención primaria de salud renovada, donde ya habla de ejes de intervención, necesidades determinantes y sus componentes, ¿no? Componentes que hay de este modelo. La gestión, la organización, la prestación, el financiamiento. Esta es la situación actual que de pronto podemos estar viviendo actualmente, ¿no? Eso es una foto sacada de la vida real. Y identificamos de pronto que aquí no sabemos, ¿no? Cómo están las personas, cómo están con el tema del empleo, condiciones de trabajo, la pobreza, la alimentación, las redes de apoyo, ¿no? Que también son importantes, la educación, el tipo de vivienda, los medios de transporte, el acceso a servicios básicos, los factores de riesgo. Entonces, esta situación actual genera varios factores que son los determinantes de salud que pueden estar influyendo de manera directa. Miren los tipos de vivienda, el clima, la humedad, las condiciones del suelo. En estas condiciones en las que las personas viven, el hacinamiento, la crianza de animales, puede traer o no enfermedades. El acceso a los servicios básicos, el hecho de que no pueda haber agua potable y el agua se almacena en pilones, ¿no? O sea, estas son imágenes reales, siglo XXI en Lima. Tienen silos hasta ahora, no hay desagües, ¿no? El alumbrado público lamentablemente solo es en la calle principal, ¿no? Hay lugares donde no hay alumbrado público.
Entonces, ¿cómo son los estilos de vida saludable también? Eso es otro problema, ¿no? O sea, ¿los estilos de vida realmente son saludables, los que vemos aquí? Eso es algo que también es otro enfoque de salud pública que también preocupa. Entonces, desde aquí es como nos damos cuenta que la atención primaria de salud, la APS, la salud pública en general, es muy importante. O sea, necesitamos mucho de esto, necesitamos hacer un cambio de esto, ¿no? Y facilitar las oportunidades para evitar luego problemas en el estilo de vida. Entonces, siempre uno se pregunta, ¿para qué voy a tratar a la población y devolverla luego a las condiciones de vida que las enferman? La persona puede haber estado mal por algún tema de hacinamiento, de salud, se cura en el sistema sanitario, pero vuelve al lugar donde le enfermó. Entonces, ¿estamos tratando realmente la causa o no? ¿No? Es algo que a veces no se ve. Incluso pueden haber muchas personas que están enfermas y no se van a ver, lo que les decía, el iceberg de la enfermedad. Y es ahí donde nos preocupa, ¿no? Y decimos que hace falta. Entonces es muy necesario aquí, primero que la población entienda y comprenda lo importante que es cuidarnos, cuidar nuestra salud, ¿no? Que nuestra salud primero ante nada, y que pueda también la misma población tratar de cambiar su forma de vida, ¿no? No hay problema, puede vivir de pronto en el cerro, pero que esto no genere en la persona, ¿no? Una forma o una condición de vida limitante. Eso es algo importante. Si yo tengo que separar mis ambientes, los separo de manera adecuada. No puedo poner la cocina y el baño juntos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas suceden a veces en la población y no nos damos cuenta, ¿sí? Por eso es que la renovación de la APS tiene algunos valores. O sea, siempre queremos el derecho del más alto nivel de salud posible, ¿no? La equidad, todos somos iguales, y la solidaridad. Esos son los valores, los principios: dar respuesta a la necesidad, orientarlos hacia la calidad, responsabilidad y rendición de cuentas, justicia social, sostenibilidad, participación, intersectorialidad. Todo en su conjunto dentro de la APS renovada lo van a encontrar incluso en el libro cuando ustedes lo vean. Y ahí están los objetivos. Lograr, ¿no? Lograr objetivos contenidos en la Declaración del Milenio, que fue otra declaración que también se dio en otra época. Abordar las causas fundamentales de la salud, qué es lo que realmente está causando problemas, cuáles son esas causas que le llamamos determinantes, y codificar la salud como un derecho humano, como han articulado algunas constituciones nacionales, grupos de sociedad civil y otros. Entonces, por último, para lograr todo eso, como les dije, hay también niveles de atención en salud, que es esa organización por niveles de complejidad, que ya lo había mencionado antes. Ahí está el primario, ¿no? Que es el de mayor cobertura, pero además de menor complejidad, y habla mucho de promoción de la salud, control de la salud, tratamiento, ¿no? Pero a nivel primario, menor complejidad. Luego a nivel secundario hay menor cobertura, pero hay mayor complejidad, ¿no? Ya empiezan a recibirse diagnósticos, tratamientos a los pacientes, ¿no? Y generalmente esto se hace en los servicios clínicos, en los hospitales, ¿no? Consultorios, pero ya con especialidades. A nivel terciario se representan los establecimientos con condiciones ya de hospitalización, y aquí empiezan a haber también patologías, manejo de patologías, a excepción del programa de la mujer. Y los hospitales se organizan en los servicios médicos y requiere de las unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico para su trabajo. Entonces, ante todo, la atención primaria de salud ofrece una manera de organizar el conjunto de atención de salud. Desde los hogares hasta los hospitales, en la prevención es tan importante como en la cura, y en la que se invierten recursos de forma racional en los distintos niveles de atención. Entonces es muy importante tener todo este enfoque. Aquí tienen el enfoque también, ¿no? De lo importante que es.
Estos son como enfoques transversales que se van a trabajar siempre, estrategias, pero miren, lo que nosotros trabajamos, ejes temáticos, población, sujeto de intervención, la familia, la comunidad y la persona se divide por etapas de vida, y los escenarios, ¿no? ¿En qué lugares, en qué entornos deberían ser saludables? En la vivienda, en la escuela, en los municipios, en el centro laboral. Son como los escenarios donde las personas interrelacionan y deben pues tener obviamente un cuidado en su salud, ¿sí? Bien, entonces vamos a terminar con esta frase. Dice, solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Es la última frase. Entonces, queridos colegas, es muy importante que nosotros aboguemos siempre por la salud de nuestros pacientes y que también podamos a ellos hacerlos partícipes de su propia salud. No nos olvidemos comunicarnos siempre asertivamente, tener una buena predisposición, una calidad en los servicios de atención, identificar cuando hagamos alguna anamnesis o cuando hagamos alguna conversación con el paciente, qué otras causas podrían afectar su problema. No centrarnos solo en la enfermedad, sino en el entorno en el que vive y ver qué podría mejorarse para que esté mejor, ¿no? Entonces, básicamente algunos de los conceptos importantes de salud pública, ¿sí? Muy bien, no sé si tienen preguntas, dudas. Ok, gracias Raquel. Bien, entonces si todo está claro, entonces hacemos, bueno, cerramos la clase del día de hoy y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. ¿Sí? Cuídense mucho a cada uno de ustedes. Buenas noches.